Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a algo que parece una inocentada, pero que tristemente no lo es. Les hablo del decreto que firmó en pleno 24 de diciembre el presidente Iván Duque, en el cual se le aumenta en un 5.1% el salario a los congresistas para el año 2021. Esto dice el primer considerando del decreto presidencial. Considerando que el artículo 187 de la Constitución Política establece que la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República. La indignación fue total. El aumento del salario en más de 2 millones de pesos para cada senador y representante a la Cámara desató la ira en las redes sociales. Y con toda la razón, en medio de la crisis económica, con una proyección de decrecimiento de la economía del menos 8%, con un desempleo que ronda la cifra del 15% y lo peor de todo, sin que aún se conozca cuál va a ser el incremento del salario mínimo para millones de trabajadores para el próximo año, y que con seguridad será mucho menor que el incremento del salario de los congresistas. La noticia cayó como un baldado de agua fría. De inmediato vinieron las reacciones en contra desde todas las orillas políticas, incluso desde el propio partido de gobierno, el Centro Democrático. Esto dijo en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe. Los 51 congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración. Entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o de destinarlo a una tarea social. Desde el Palacio de Líbano en Bogotá, la alcaldesa Claudia López, quien lideró la consulta anticorrupción que contenía en uno de sus puntos la reducción del salario de los congresistas, también se manifestó y esto dijo en su cuenta de Twitter. Embusteros salen con estos anuncios después de que han liderado el hundimiento de todas las propuestas para congelar o reducir el salario de los congresistas. En el partido de la U también se manifestaron. Esto dijo su presidenta Dilian Francisca Toro. No es para nada conveniente el decreto firmado por el gobierno en el que le otorga el alza del 5.2% al sueldo de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado. Es que este aumento, que equivale a 9.632 millones de pesos para solo 280 congresistas, serviría para pagarle a 9.632 trabajadores de 1 millón de pesos. Es que por si no lo saben, este aumento sale de los impuestos que pagamos todos los colombianos. El gobierno se defendió. El Ministerio de Hacienda explicó por medio de un muy breve comunicado que aumento salarial de empleados públicos y congresistas para 2020 es menor al incremento del salario mínimo. Este incremento corresponde al cumplimiento de la Constitución Política y la ley. Por más que expliquen que la Constitución lo ordena, la pelotera de todas formas se armó. Esto dijo el ex vicepresidente, ex constituyente, ex jefe negociador de los acuerdos de paz, un hombre que ha tenido más puestos que un bus en la burocracia colombiana, Humberto de la Calle. Pueden acudir a todo tipo de tecnicismos, pero es inaceptable reajustar un 5% el ingreso de congresistas y solo el 2% el salario mínimo. Congreso debe renunciar al reajuste. Desde el Palacio de Nariño le contestó el alto consejero económico Víctor Muñoz. Frente a los indignados oportunistas, es bueno recordar que el incremento del salario del Congreso es por ley y en este gobierno ha sido menor que el incremento del salario mínimo legal vigente. En el gobierno anterior se incrementaban a los congresistas por encima del salario mínimo legal vigente. Anexo el cuadro soporte. La verdad es que pueden decir que este es uno de los incrementos más bajos en los últimos años, pero nadie entiende cómo es que no se hizo nada al respecto. Esto dijo el senador Iván Cepeda en un video en su cuenta de Twitter. En medio de la crisis que está padeciendo el país en materia social y económica, pues este aumento salarial a los congresistas es realmente inmoral. Yo espero que prospere la acción de tutela
que hemos promovido con el comité que estuvo a cargo de la consulta anticorrupción, que nosotros hemos demostrado se ganó, y que se haga realidad el primer mandato de esa consulta, que implica una rebaja salarial a los congresistas. Desde el partido de gobierno también se levantaron las voces. Esto dijo Rafael Nieto. Es equivocado y un muy mal mensaje que a los altos funcionarios estatales, que ya ganan bien, se les incremente un 5.2% del salario y en cambio se anuncie que el mínimo solo aumentará entre el 3.5% y el 4%. No tiene lógica ni sustento ético o económico. Y esto la senadora Paloma Valencia. Creo que eso es un error. Por mi parte, anuncio que renuncio a ese aumento y que si no se puede renunciar, lo donaré todo el aumento a una fundación sin ánimo de lucro para que trabaje por quienes los necesitan. Y también quiero contarles que desde el Centro Democrático fuimos los promotores de la idea de congelar el salario de los congresistas de manera que no volviera a aumentar y en términos reales empezara a disminuir. Y asimismo le dimos al gobierno todas las explicaciones para que saliera ese impuesto que era fundamental, reduciéndole o cobrándole el 20% de los salarios durante la pandemia a todos los altos funcionarios del Estado, que infortunadamente tumbó la Corte Constitucional. Entonces, si el aumento del salario de los congresistas está en la Constitución y ni el presidente ni el Ministerio de Hacienda podían bajarlo, entonces, ¿quiénes sí podían? Pues los mismos congresistas por medio de una ley que modificara la Constitución en el artículo 187. Pero no lo hicieron. Y como hay que decir las cosas como son, la verdad es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez viene con el cuento de reducir el Congreso y el salario de los congresistas desde el referendo de 2003 y hoy en día sigue insistiendo con el tema. El partido insistirá en la disminución del número de congresistas y del salario. Creemos que es importante considerar nuevamente la opción del referendo. Como quien dice, a los que nos va a tocar darle la orden a los congresistas que dejen de pagarse esa millonada es a nosotros los colombianos desde las urnas. ¿Seremos capaces? Y eso que no les dije, que los congresistas salieron a receso la semana pasada de las sesiones y que solamente volverán hasta marzo de 2021. En el entretanto, cada congresista de los 280 recibirá aproximadamente una suma de 100 millones de pesos. Mejor dicho, feliz Día de los Santos Inocentes.